testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. El mensaje que la Biblia tiene para el pecador, Babilonia con su error lo confundió. Mas ahora el Señor tiene la reformación para proclamarla en alta y viva voz. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el hermano Rodolfo Herrera del Ministerio Sostén Propio de Verdad Presente, Fuerte Pregón, aquí en Lima, Perú, siguiendo con la lectura de nuestra lección de escuela sabática, Parábola del Gran Maestro, para el día de hoy, martes 9 de junio, albergando un espíritu incluyente. Como el siervo, al ver que le había perdonado una gran deuda, trató a uno de sus consiervos que le debía una muy pequeña suma. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar en Mateo 18, del 28 al 30. Nos dice: al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Trabó de él y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga con la promesa: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor que le había perdonado. Al salir se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma. Se le había perdonado 10.000 talentos y el deudor le debía 100 denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente, trató a su consiervo de una forma completamente distinta. Su deudor le hizo una súplica similar a la que él mismo había hecho al rey, pero sin un resultado semejante. El que tan recientemente había sido perdonado no fue compasivo ni misericordioso. Al tratar a su siervo, no ejerció la misericordia que le había sido mostrada. Esto lo podemos encontrar en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 191 y 192. Esto encierra, queridos hermanos, una gran enseñanza. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo y perdonar los unos a los otros, hermanos. La siguiente pregunta dice de esta manera: ¿qué hizo el rey cuando oyó sobre esta acción inmisericorde? Vamos a buscar qué nos dice Mateo, capítulo 18, del 31 al 34. Sus consiervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también compadecerte de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Qué lección nos enseña esta parábola, queridos hermanos? El Espíritu de Profecía nos dice: el que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. Tenemos que perdonar, así como Dios nos perdona. Nosotros también debemos de perdonar, hermanos. La siguiente pregunta: ¿qué modelo de perdón nos dejó Jesús de su propia vida? Vamos a buscar en la palabra de Dios en primera de Pedro. Vamos a buscar la palabra de Dios en primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 nos dice: cuando lo maldecían, no respondía con maldición.
Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Hermanos, ¿qué modelo de perdón nos dejó Jesús de su propia vida? Cuando lo maldecían, dice que él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. ¿Qué más nos dice en Lucas? Vamos a nuevamente regresar a Lucas capítulo 23, verso 34. 23-34. Por tanto, os voy a enviar profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Cómo fallaron a menudo en este sentido, hermano? Necesitamos, querido hermano y hermana, tener el amor de Cristo. Sí, tenemos que llevar el amor de Cristo para no albergar un espíritu implacable. No pensemos que a menos que los que han sido ofendidos confiesen sus errores, estaremos justificados si no los perdonamos. No debiéramos acumular agravios manteniéndolos en el corazón hasta que el que pensamos que es culpable humille su corazón mediante el arrepentimiento y la confesión. Por más dolorosamente que se nos haya herido, no debiéramos atesorar nuestros agravios y simpatizar con nosotros mismos por causa de las ofensas que se nos ha inferido, sino de la misma manera como esperamos que se nos perdonen nuestras ofensas a Dios, así debemos perdonar a los que nos han hecho mal. Esto podemos encontrar en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 146. No nos olvidemos, queridos hermanos, llevemos el ejemplo de Cristo donde estemos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos encontramos el día de mañana nuevamente con este hermoso estudio, Parábolas del Gran Maestro. Maranata, Cristo viene. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.